Buen día, somos el equipo 5 conformado por Yajairo Vera, Moisés Chi, Alan Wicap y Lilian Madera. De manera introductoria, a través de la siguiente exposición se tocarán temas como lo son el punto de equilibrio, el flujo de efectivo, la estructura financiera, con el propósito de profundizar acerca de estos conocimientos. La estructura de función financiera es el estudio del área financiera que implica considerar cuestionamientos con respecto a la administración financiera. Por ejemplo, ¿qué son las finanzas empresariales? ¿Qué papel juegan las finanzas en el alcance del éxito empresarial? ¿Quién es el encargado del manejo financiero? ¿Cuáles son las funciones de administrador financiero? Entre otras. La función financiera enmarca 4 áreas: el mercadeo, la producción, el personal y las finanzas. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo básico financiero tiene 2 objetivos, que es maximizar la riqueza del empresario y el segundo, que es maximizar la utilidad a largo plazo de la empresa. Siguiente, por favor. El papel del administrador financiero. En él encontramos que son todos los directores de las áreas funcionales de una empresa para maximizar su valor. En él encontramos las decisiones que toman la financiación, son aquellas que tienen que ver con la consecución adecuada de los fondos para adquirir diferentes activos. La estructura financiera, el costo de capital, la función financiera, el entorno empresarial, el entorno económico, el entorno político, el cultural, el ecológico y, lo más importante para mí, el tecnológico. En el siguiente organigrama estamos viendo el papel que tienen que ver los trabajadores, su medio ambiente, los que mencionamos anteriormente. Vemos las decisiones que toman, el dilema, la liquidez, la rentabilidad, en las áreas funcionales, las gerencias y los acreedores, que son los intereses, las amortizaciones y las garantías. Siguiente diapositiva, por favor. La Contraloría y la Tesorería. En el área de finanzas, pues vemos el financiamiento, que es la planeación financiera, la relación financiera, la tesorería, la obtención de los recursos y, por último, la inversión. En la Contraloría es la contabilidad general, la contabilidad de costos, el presupuesto, la auditoría interna, la estadística, el criterio de cobranza y los impuestos. Siguiente diapositiva, por favor. La función del control del área administrativo. Aquí debemos entender que es por entidades y cada una de estas entidades ayudan a comprender el concepto de la empresa y por ende su clasificación. Lo vamos a clasificar por su tamaño, por la actividad económica, por la filosofía y los valores y por su finalidad. Cada una ayuda a mantener y entender por qué es que la empresa funciona y cuál es su fin. Siguiente diapositiva, por favor. Y el proceso administrativo en la función financiera. Debemos de tener claro que aquí cada una de estas funciones están tratando de hablar de lo que es el financiamiento. Por lo cual queremos entender que la planeación, el control, la organización y la dirección tienen que ver con el área financiera. En ellos encontramos que el control es la fase del proceso administrativo, que es la suma importancia para que una función financiera en las empresas se lleve a cabo correctamente, ya que como resultado de la planeación, la organización y el control se encarga de las finanzas para fijar sus metas y sus objetivos a realizar. Siguiente diapositiva, por favor. La Contraloría y la Tesorería. Las principales funciones de la Tesorería vienen siendo el manejo de los fondos, la gestión del efectivo, las exposiciones, la gestión de las operaciones, la finanza, la contabilidad y sus inversiones. Siguiente, por favor. Y las principales funciones de la Contraloría es la planeación del control, la evaluación de su liberación, la administración de los impuestos, la coordinación de la auditoría externa y la evaluación del entorno económico. Este quiere decir que es cómo van funcionando de manera interna y externa y cuál es la verdadera función de cada, que nos ayude a entender el concepto de la empresa. Lo vamos a hacer más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Por ende, aquí queremos decir que hay 2 tipos de Contraloría, la interna y la externa. En la interna, pues es cómo funciona de manera sistemática de la empresa desde sus adentros, y la externa va más allá de los gerentes, que tienen que ver con los meros dueños o algo por el estilo. A ellos es que rinde cuentas, brincándose todas las etapas que hay en el proceso interno.
Siguiente, por favor. Y el proceso contable debemos de tener claro que son dos tipos, la técnica contable y la normatividad contable. En la técnica contable tenemos el registro, los métodos de registro, y en la normatividad contable las leyes del principio alcanzables. Debemos tener en cuenta que estas es las funciones que rigen, por ejemplo, el ISR, el IVA, y aquí las leyes nos ayudan a entender cuál es el concepto de la empresa y cómo puede funcionar de manera adecuada, siguiendo los siguientes pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estructura de costos. Pues sin lugar a duda es una gestión eficaz de costos fácil del cumplimiento de las prioridades organizacionales. Concluye el desarrollo de ventajas competitivas y promueve una cultura de orden y transparencia. El mercado de globalización, acompañado del avance del proceso tecnológico y científico, ha concluido que las empresas como a vivir en una fuerte competitividad, al tener que enfrentarse en un mercado muy exigente, en donde los clientes esperan que los productos ofrecidos tengan una alta calidad, sean útiles para varios usos o propósitos y posean un precio atractivo. Noé, la diapositiva no la cambiaste. Política financiera. Su propósito central se establece en lineamientos para el tratamiento del costo en las fases de presupuestación, asignación, en distribución y reporte. Para tal efecto, la política de costos define criterios para el uso de fondos, restringidos y no restringidos. La formulación de política de costos. La disponibilidad de una política de costos es una necesidad organizacional importante que debe ser abordada sin postergaciones de una manera sistemática. O sea, objetivos, mecanismos de control o retroalimentación, entradas de transformación y salidas. Estructura de costos. Este proceso orienta a la organización a mantener práctica la gestión de costos, basando la prioridad de estrategia y operación de la organización como debe estar. Debe cubrir todas las operaciones de la organización, definir el mecanismo para el procedimiento de los datos financieros y desarrollar la capacidad de información y oportunidad de la calidad del nivel interno y externo. Proceso de estructura de costos. Se presentan las diferentes fases y actividades que facilitan un proceso participativo en la estructura de costos. Cabe indicar que el objetivo central de este proceso es crear los fundamentos para generar de información significativa para la toma de decisiones. Por lo tanto, las fases que se presentan no solo presentan el diseño de la operación de los centros de costos, mapeando la operación y clasificación de las necesidades de la información. Al realizar esto, se explica también a los diversos usuarios los vacíos en la redundancia y las necesidades específicas de información. Algunas de las principales actividades durante esta fase son las identificaciones de niveles operativos de la organización y el flujo de costos, identificar el agrupamiento de costos según su programa, etc. En definiendo el centro de costos y revisión de adoptar un plan de cuentas. Durante esta fase se persigue adoptar una estructura de costos funcional, es decir, crear o recrear un ordenamiento contable que responda de forma eficaz las necesidades de información y programática. Establecido y confirmado del presupuesto del centro de costos, procesando
a la ejecución de las actividades. Lo importante de los presupuestos en el contexto de la gestión del costo es que ellos deben de seguir a las prioridades programáticas. Esto implica que antes de establecer o confirmar un presupuesto se debe contar con un plan que se describa cómo se realizará el objetivo y las metas. Consolidado de la información contable y la elaboración de reportes. Este propósito central de esta fase radica en producir, desglosar e informar en la oportunidad para apoyar los análisis y la toma de decisiones. En esta fase se aprecia de manera tangible los resultados del proceso estructural de costos. Siguiente diapositiva. El ciclo contable se representa en un proceso sistemático que se extiende desde el registro de todas las transacciones realizadas por una entidad durante dentro de un determinado periodo, hasta la formulación de sus estados financieros. En esto es luego de la determinación de los débitos y créditos de la producción de todas las transacciones, se realizan los asientos contables en un libro contable denominado diario. Este libro permite registrar en forma cronológica todas las transacciones efectuadas. Siguiente. Modelo de costo, volumen y utilidad. Siguiente. Margen de contribución por unidad. El modelo o relación de costo, volumen y utilidad ni la planeación de utilidad confiable requieren del estado de resultados con base al comportamiento de los costos relacionados de las ventas. El punto de equilibrio son las utilidades en las empresas que son productos de la planeación de las mismas y la determinación de los recursos de las acciones alcanzadas. La mezcla de ventas, el análisis costo, volumen y utilidad corresponde a la empresa que maneja en su producto y ventas solo en un solo producto. En este apartado se habla del mismo contenido por la empresa manejando varias líneas de productos. Punto de equilibrio. Este es donde los registros totales son iguales a los costos totales, es decir, el volumen de ventas cuyo ingreso es igual al costo total y la empresa no reporta utilidad no reporta utilidad, pero tampoco pérdida. El cálculo del punto de equilibrio. Este método maneja el concepto de la producción marginal o la utilidad marginal. Siguiente diapositiva. Es una medida muy útil dentro de la planeación, utilidad del concepto del margen de seguridad y podemos entender como el nivel de las ventas en unidades en peso de porcentual. Y pueden las ventas esperar y a disminuir sin caer en zonas de riesgo, es decir, es la cantidad de ventas presupuestadas por encima del punto de equilibrio. Siguiente diapositiva. La definición de estados financieros. Los estados financieros son documentos que utilizan las instituciones
para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que han experimentado en una determinada fecha o periodo. Existen 3 elementos importantes de los estados financieros. El primero es que son datos numéricos. Los estados financieros se expresan en términos cuantitativos y monetarios. La información es periódica o en una fecha determinada, o también puede abarcar un periodo de tiempo. Ayuda también a tener un buen desarrollo dentro de la administración. Las características cualitativas de la información financiera son que primero debe ser de utilidad para sus usuarios y que les sirva para sus propios propósitos. Como segundo punto es que debe tener una confiabilidad. El contenido debe tener congruencia para que sea confiable, veraz y objetivo. Otra característica es que debe tener relevancia, ya que de esta se deriva la toma de decisiones económicas de muchos usuarios. La siguiente característica que debe poseer es la comprensibilidad, puesto que la información que se presenta en los estados financieros siempre debe ser entendida por los usuarios. Y como última característica debe tener una comparabilidad, puesto que la información financiera puede ser analizada con información de la misma entidad o otras entidades a través del tiempo. Los estados financieros están integrados por 3 partes. El primero es el encabezado, y este es un espacio destinado para el nombre de la empresa, nombre del estado financiero, la fecha y el periodo, dependiendo si se tratase de un estado financiero dinámico o uno estático. El segundo elemento es el cuerpo. En este será un espacio destinado a la integración de la información de cada estado financiero en particular, y se comprende de los siguientes componentes. El primero es la cuenta, los rubros y las cantidades, y como último está el pie de página. En este se deberá aparecer las firmas de quien lo formuló y del propietario o representante legal en caso de que sea una persona moral. Los estados financieros tienen diversos objetivos, entre ellos está verificar el comportamiento económico y financiero de una entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad. Asimismo, con esta se podría la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos y obtener un financiamiento adecuado. Como último objetivo, el poder determinar la viabilidad de la entidad como un negocio en marcha. Los propósitos de los estados financieros pueden ser el de informar a los administradores y dirigentes de la empresa del resultado de todas las transacciones que se han hecho, el poder informar a los propietarios y accionistas el grado de seguridad de sus inversiones y productividad, y también lograr informar a los acreedores sobre la solvencia de la empresa y liquidez. También tiene como fin informar al gobierno sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Asimismo, debe ser usada para informar a los trabajadores, ya que ellos participan en los resultados de la operación. Y como último fin, pueden ser usados con fines publicitarios o para obtener créditos financieros. Los estados financieros deben ser útiles para los usuarios en general, ya que puede ayudar a tomar decisiones de inversión y lograr una mejor asignación de los recursos de la entidad. Asimismo, se logra evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos. Y como último, se usa para tomar decisiones sobre algún crédito por parte de los proveedores y acreedores. Bueno, en resumidas cuentas, los estados financieros deben proporcionar información a una entidad sobre la situación financiera, su actividad operativa y sus flujos de efectivo. Existe un error común en las creencias de los estados de resultados, y es la de creer que por estar expresados en unidades de moneda o signos monetarios, indican con una exactitud matemática las utilidades obtenidas, las pérdidas sufridas o la posición financiera de una empresa. Y esto no es posible porque existen varios aspectos que figuran en los estados financieros y están basados más que nada en estimaciones, como es el caso de la vida útil de los activos fijos
o el valor de los desechos que se puedan obtener de los bienes muebles e inmuebles. Bien, los tres principales estados financieros se pueden clasificar en tres. Son balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. El balance general también puede ser llamado situación financiera o estado de posición financiera. En este muestra información relativa a una fecha determinada sobre recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos están en orden de su disponibilidad y los pasivos atienden más que nada a la exigibilidad y revelando así sus riesgos financieros, y el capital contable o patrimonio contable a una determinada fecha. La estructura de este está compuesto por tres cuentas principales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Bueno, una pequeña descripción de estas cuentas es que los activos incluyen aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone una entidad en la empresa. Los pasivos muestran las obligaciones de la empresa, principalmente de origen económico, préstamos, compras de pagos diferidos, entre otros. Y por último está el patrimonio neto. En este se puede calcular el activo menos el pasivo, y este representa los aportes de los propietarios y accionistas más los resultados no distribuidos. El balance ayuda a que los administradores les indiquen la habilidad con que se ha manejado el negocio. A los acreedores les ayuda a poder conceder o negar algún crédito, y a los propietarios les sirve para saber el estado de participación en la empresa y el grado de productividad de sus inversiones. La principal limitación del balance general es que no muestra el valor exacto en que pudiera realizarse la entidad, ya que al momento de liquidarla por completo, inmediatamente se venden todas las propiedades, y si este se aplica en el producto del pago de las deudas, es algo que pues no es posible, porque las cifras que muestra el balance están basadas en el supuesto de que la empresa siguiera en marcha. El estado de resultados es un documento financiero que muestra detallada, ordenadamente, la información que se ha obtenido, la utilidad o pérdida del ejercicio. Esta se considera como un estado complementario del estado del balance general, ya que en este solo muestra únicamente la utilidad o pérdida del ejercicio, y el estado de resultados muestra la forma en que se ha obtenido dicho ejercicio. Este está integrado por dos elementos principales, como se ven en la pantalla, que es el ingreso, costo y gasto, la utilidad o pérdida neta. Bien, para poder realizar el estado de resultados, incluye en primer apartado el resultado bruto, y este representa el total de ingresos provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para poder lograr dicha actividad. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto sobre ventas, que constituye un indicador clásico en la información contable. El resultado bruto se puede representar como porcentaje de las ventas y puede indicar el margen de rentabilidad bruta con que operó la compañía al vender sus productos. Por último, el resultado neto. Este es un valor que es la resta de todos los gastos de ventas y administración, y se obtiene un resultado de las operaciones ordinarias. Finalmente, este valor se resta en los gastos financieros y se le suman los productos financieros, el impuesto a las ganancias o la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, en caso de haber, para llegar al resultado neto o resultado de ejercicio. Luego tenemos el flujo de efectivo. Este radica en dar a conocer el origen de los flujos generados y el destino de los flujos de efectivos aplicados. Por ejemplo, una entidad
pudo haber incrementado de manera importante en el periodo de su saldo efectivo y equivalentes de efectivo. Sin embargo, no es un periodo en donde su saldo de efectivo sean favorables y provengan de actividades de operaciones de financiamiento con costo. El flujo de efectivo está conformado por las actividades de operación, las actividades de inversión, las de financiamiento. Luego, Moisés, por favor, ¿le puedes correr a análisis e interpretación de estados financieros, por favor? En el análisis e interpretación de los estados financieros está interno y externo. Siguiente, por favor. El interno, como valga la redundancia, se basa en los fines administrativos y el analizador o administrador está en contacto con la misma empresa. El externo se basa en todo depende por completo de los estados financieros emitidos. Siguiente, por favor. Hasta reglas generales. Hay muchas reglas generales, pero solo se van a mencionar unas de las más importantes, como es la eliminación de centavos y cierre de cifras, y es recomendable agrupar ciertas cuentas de naturaleza similar bajo un mismo título homogéneo. Siguiente, por favor. En cuanto a los estados contables, su objetivo es diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa. El punto de equilibrio es vender en una empresa los ingresos obtenidos que se logren absorber con los costos fijos y variables. Por ejemplo, en una empresa llamada Sol debe vender 6.398.462.41 para no ganar ni perder. Por tanto, esta cantidad es la misma que debió haber vendido. Afortunadamente, en dicho año vendió 7.577.293, por lo tanto, tuvo una utilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los estados contables, sus destinatarios son, siguientes, por favor, acreedores y esto de accionistas. Siguiente, por favor. Esto de los accionistas son los que financian en forma estable a la empresa por medio de sus aportes. En cuanto a los acreedores, estos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Siguiente, por favor. Los problemas a detectar a través del análisis puede ser la excesiva inversión en cuentas a cobrar, excesiva inversión en bienes de cambio, excesivo endeudamiento. En cuanto a los tipos de análisis en los estados contables, puede ser horizontal y vertical y índice. El horizontal tiene una composición que es en varios estados contables sucesivos de la empresa y la evolución de los rublos en un año con respecto a otro. En cuanto al vertical, se practica el análisis en los estados contables de un año determinado. En cuanto al índice, a través de este tipo se busca relacionar varios conceptos significativos de la empresa. En cuanto a la clasificación de los métodos de análisis, siguiente, por favor, está el vertical y el horizontal. Este se emplea para analizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados. Y en cuanto al análisis de método horizontal, es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos o dos de más periodos consecutivos. Siguiente, por favor. En cuanto a las razones financieras, sirve para realizar un análisis financiero de alto grado de eficacia y comportamiento de la empresa. Este se compone por razones de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento y de cobertura. En cuanto al modelo o relación de costo-volumen-utilidad, es un apoyo fundamental en la planeación de diseñar las acciones que permitirán lograr el desarrollo integral de la empresa, al igual que los presupuestos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los elementos que intervienen en la relación costo-volumen es el margen de contribución, el margen bruto, el margen de seguridad y el riesgo de operación. Siguiente, por favor. Siguiente.
En el análisis de costo-utilidad ayuda a determinar las acciones que se deben tornar con la finalidad de cierto objetivo. El análisis de la relación existe entre 3 o más elementos que no proveen una guía para el planeamiento y selección entre distintas alternativas. Siguiente, por favor. En los tipos de costos tenemos, según su identificación, se divide en directos e indirectos. Los directos pueden ser la materia prima y la mano de obra directa. En cuanto a los directos, tenemos al costo indirecto de fabricación. De acuerdo al momento, pueden ser históricos o predeterminados. Como conclusión, podemos explicar que los temas tratados, así como algunos ejemplos que se dieron, pueden apreciar un poco más a profundidad sobre la estructura del proceso contable y saber cómo es cada procedimiento. De igual manera, el acordarnos sobre lo visto en semestres anteriores, como lo que son el punto de equilibrio, el margen de contribución y usarlos de manera correcta para que funcionen bien en una organización. Gracias. Pues para mí, con la conclusión, para lo que a mí me ha servido es aprender más de la estructuración del proceso de contabilidad y los estados financieros, y también saber cómo manejar la Contraloría y sus seguimientos y el tema de costo de volumen y utilidad, ya que nos pueden servir para aplicar en futuros proyectos personales. Gracias. Yo como conclusión puedo añadir que los estados financieros sirven para muchas cosas dentro de una empresa, y acá se han visto las ventajas, los tipos y muchas cosas, por ejemplo, a quiénes les sirve, por qué les sirve. Es una información que realmente es algo, bueno, es muy útil para nuestra carrera y creo que nos va a ayudar demasiado. Yo, por ejemplo, pienso que la contaduría y todo esto sirve para poder mantener un control de la empresa, sea de manera sistemática y real, poder ver cuándo la empresa está yendo para mejora o para empeora, y de ahí empezar a tomar decisiones. Creo que lo más importante es la toma de decisiones y tratar de que la empresa siempre vaya por el mejor camino. Gracias. Esto es todo por nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Gracias.